Sebastián Avendaño Jiménez, soy profesional de la Dirección de Contribución para Fiscal y quiero hablarles un poco el día de hoy. Hoy vengo a hablarles un poco sobre la contribución para fiscal para El audio. Sebastián, no sé si nos escuchas. Se está la cortando el promoción del audio. No sé turismo. si quieres apagar la cámara Por lo cual, este espacio como ya voy a hacer una serie de elementos de la contribución fiscal, que es para volver a una charla, iniciar. No te presentación de elementos. preocupes. Listo, perfecto. ¿Ahí me escuchas mejor? Sí, ya se te está escuchando mejor. Listo, listo. Cualquier cosa, sin duda me interrumpes. Em, bueno, decía, mi nombre es Sebastián Avendaño, soy profesional de la Dirección de Contribución para Fiscal del Fondo Nacional de Turismo. El día de hoy les vengo a hablar sobre esa contribución, la contribución para fiscal para la promoción del turismo, en la cual pues voy a detallar algunos aspectos generales, en grandes rasgos, qué es la contribución, cuáles son las obligaciones que se derivan de esta y en un siguiente apartado ya daremos un espacio para las preguntas que se deriven de esta propiamente la capacitación. Para tal efecto, quiero comentarles el contenido pues, de esta charla, que es hablar un poco de las generalidades de Fontur. Gracias. Las generalidades de Fontur, de la contribución para fiscal. ¿Cuáles son las obligaciones de la contribución para fiscal? En el primer punto, quiero contarles un poquito qué es la contribución, qué consiste, en palabras más directas, de qué se deriva la contribución. El segundo, las obligaciones de esta contribución. Tercero, cómo hacer el procedimiento de cumplir con esas obligaciones de la contribución. Entonces, cuál es la plataforma del Fondo Nacional de Turismo para cumplir con estas, cuál es el paso a paso, dónde pueden encontrar información al respecto. Cuarto, quiero hablarles de una exención que finalizó hace poco. Entonces, quiero hablarles de el tiempo que estuvo cobijada, a quién le aplicó, cómo pueden ver si les aplicó durante los periodos que tuvo aplicación y por qué ya en este momento no aplica. Y finalmente quiero hablarles de nuestros canales que tenemos a disposición de ustedes para atender cualquier inquietud que tengan sobre la contribución para fiscal. Para tal efecto, quiero comentarles que el Fondo Nacional de Turismo es el brazo técnico ejecutivo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que contribuye al crecimiento económico y desarrollo social de la nación y especialmente pues en el sector turístico. ¿Qué hace Fontur con los recursos de la contribución, con otros recursos que también le llegan por otras fuentes de financiación? Y es busca fortalecer el sector turístico del país, atendiendo diferentes líneas, como son las líneas de infraestructura, de promoción y mercadeo, y es una de las características que de su propia naturaleza de contribución para fiscal tiene, y es que los recursos que se reciben por esa contribución para fiscal tienen la finalidad de ser reinvertidos Sebastián, en el ¿qué mismo opina sector, contigo? en este caso, Es que el otra vez sector está cortando turístico. el audio. Por lo cual, eh, por lo cual eh, los, eh, a través de esos recursos se van a esas líneas de proyecto para fortalecimiento del sector. ¿Se cortó otra vez? Sí, se ¿Me te está escuchas cortando ahí? otra vez, como que funciona por partes, pero otra vez se vuelve a cortar. Sí,
ahí te estoy escuchando bien, pero como que te decía, se está cortando por partes, pero otra vez como que vuelve bien y se vuelve a cortar. Listo, perfecto. En este momento me escuchan mejor. Sí, ahí te estamos escuchando bien. Perfecto, listo. Entonces, igual estoy atento por si algo y si se vuelve a cortar. Em, bueno, estaba comentando entonces, esa es la finalidad de Fontour y esos son las líneas de proyectos que tiene el fondo. Ya propiamente, ¿qué es la contribución para fiscal? La contribución para fiscal para la promoción, sostenibilidad y competitividad del turismo es un tributo. ¿Qué es como tal un tributo? Em, o bueno, se asemeja a la contribución para fiscal con las diferencias pertinentes, por ejemplo, a un impuesto, aunque no tiene las características técnicas de un impuesto. La contribución para fiscal es obligatoria, es un gravamen obligatorio que, por ejemplo, que lo diferencia de un impuesto. Como ven al final de la presentación, dice, esta contribución en ningún caso será trasladada al usuario. Hay impuestos, por ejemplo, que tienen un traslado de la obligación económica al usuario, como es el caso del impuesto sobre las ventas. Cuando, por ejemplo, voy a algún supermercado y compro un producto, el producto me lo venden al valor comercial más el impuesto sobre las ventas que tenga el respectivo producto, sea el 19% o el porcentaje correspondiente. Allí, quien asume el impuesto es directamente el consumidor. En este caso, la contribución para fiscal, el impuesto o el gravamen, y ahí quiero diferenciarla del impuesto al turismo, la contribución para fiscal es diferente del impuesto al turismo. Hay un impuesto al turismo, está relacionado con los viajes al exterior y un gravamen de $15 que se cobra por esos viajes. Em, pero la contribución para fiscal es diferente y tiene esa finalidad de reinversión, que también es otro elemento diferencial de un impuesto, y es esa reinversión en el sector turístico. La contribución para fiscal, entonces, no se exige al turista, llevando la analogía que tenía anteriormente, sino directamente la deben cumplir los obligados que ya vamos a ver a continuación. Este es un pequeño marco normativo para contarles que la contribución para fiscal ya tiene alrededor de casi 30 años, que nació con la Ley 300 de 1996, que tenía en su versión primigenia antigua la obligación dirigida a 3 aportantes en su momento. Después se amplió a 21 en el año 2006 y en el año 2015 bueno, en realidad, mediante el decreto 174 de 2015, que es el decreto que compila todas las normas del sector de comercio, industria y turismo, allí están integrados distintas normas de ese sector, entre las cuales están las normas de la contribución para fiscal. Finalmente, mediante la Ley 2068 de 2020, se realizó un ajuste normativo en el cual se estableció que hay dos obligados principales de la contribución para fiscal, que ya los vamos a ver, y se establecieron los 5 elementos principales de la contribución, que también ya a continuación las vamos a ver. Y que este marco normativo, pues, es no solamente de referencia para ustedes, porque ya a continuación les voy a hablar como al detalle de las características que desglosa ese marco normativo, que integra, qué es, y lo vamos a ver justo ahora.
y es uno de los primeros elementos que es el sujeto activo. ¿Qué es sujeto activo? Sujeto activo es acreedor, es quien está pendiente del cumplimiento de la obligación, quien vela, por en este caso también quien ejecuta los recursos, y es propiamente el Fondo Nacional de Turismo. El Fondo Nacional de Turismo, FONTUR, es quien administra la contribución, quien maneja la contribución para fiscal, quien vela por el cumplimiento de esta, y eso, si en algún momento ven en la norma o en algún documento que enviemos, ven la palabra sujeto activo, eso significa FONTUR es quien está pendiente de la contribución para fiscal. Sujeto pasivo. Verán sujeto pasivo o también verán aportante en nuestro caso, que también para otras administraciones nosotros no utilizamos tanto el término, pero es correcto, y es contribuyente. ¿Quién, en resumen, debe cumplir las obligaciones de la contribución para fiscal? Son de dos tipos: prestadores de servicios turísticos, salvo guías de turismo, y beneficiarios del sector turístico. ¿Quiénes son prestadores de servicios turísticos? Y es mediante el decreto 174/2015 y en la ley 300 del 96 se señala en las dos normas complementariamente el listado de prestadores de servicios turísticos. Aquí están todos los relacionados, a excepción los guías de turismo, porque pues como les digo, los guías de turismo sí son prestadores, pero no están obligados a cumplir la contribución para fiscal. Entonces, ¿quiénes nos deben cumplir la contribución para fiscal? Aquí voy a mencionarlo, aquí ven el listado, pero voy a mencionarlo un poco por encima, y son los hoteles, los distintos tipos de hospedaje turísticos, agencias de viajes en sus distintas categorías, oficinas de representación turísticas, OPC, arrendadores de vehículos para el turismo, empresas promotoras y comercializadoras de tiempo compartido y multipropiedad, empresas captadoras de ahorros para viajes, concesionarios de servicios turísticos en parques, empresas de vehículos de transporte turístico, operadores de parques temáticos, plataformas electrónicas o digitales, restaurantes y bares inscritos en el RNT, organizadores de bodas y los demás, así en una mención primigenia. Esta es la norma y la estructura que está vigente a la fecha. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo puede llegar a determinar una modificación en el listado de prestadores, pero pues esta es la que se encuentra actualmente. Son los prestadores. ¿Qué característica tiene los prestadores a diferencia de los beneficiarios que vamos a ver a continuación? Y es los prestadores, también por ese decreto 174/2015 y también por esa ley 300 de 1996, están obligados a inscribirse en el Registro Nacional de Turismo, a efectuar la renovación, actualización de este registro. O es la principal diferencia con los que vamos a ver a continuación, que son los beneficiarios. ¿Quiénes son beneficiarios del sector turístico según la ley? Esta aquí ya no está señalado a disposición del ministerio, sino propiamente la ley 2068 y las diferentes modificaciones que ya ha tenido, quien señala quiénes son beneficiarios del sector turístico. Entonces tenemos a centros terapéuticos o balnearios, o en general los centros que utilicen medios físicos naturales, los prestadores de actividades de turismo de naturaleza o aventura, concesionarios de aeropuertos y carreteras, prestadores de servicio de transporte aéreo y terrestre de pasajeros con sus respectivas excepciones, centros de conversiones, empresas de seguros que expidan pólizas de cobertura para viajes, empresas que efectúen asistencia médica en viaje, operadores de muelles turísticos, establecimientos de comercio ubicados en las terminales de transporte terrestre, aéreo y marítimo, y empresas asociativas de redes de vendedores multinivel de servicios turísticos. Estos dos grupos son los dos principales o son los dos obligados a la contribución para fiscal. Como les mencionaba, diferencia entre uno y otro. Uno está obligado a inscribirse en el RNT, el otro no. Esas son las principales diferencias. Ellos son los obligados, entonces voy a retroceder un poquito para decirles que FONTUR es quien está atento a que se cumplan las obligaciones. Los prestadores de servicios turísticos y los beneficiarios son los obligados. Y
Ya en un momento más adelante detallo cuáles son las obligaciones principales de la contribución para fiscal, pero contarles que la base gravable, que es aquella base sobre la cual se determina o se toma como referencia un cálculo que hacemos a través de la tarifa o que se realiza a través de la tarifa para determinar el valor de contribución. Esa base, por regla general, son los ingresos operacionales vinculados a la actividad. Hay algunas excepciones para aportantes como aerolíneas, concesionarios, agencias, entre otros, que las excepciones las podrán encontrar en la Ley 2068 de 2020, en el artículo, ese creo que es el 35, el 35. Ya les voy a poner un ejemplo directo de base gravable y tarifa. Voy a asumir, me gusta el ejemplo de los hoteles. Los hoteles tienen la base gravable general, son por ingresos operacionales vinculados a la actividad. Por ejemplo, yo tengo un hotel ubicado en Bogotá. En Bogotá, mi hotel obtuvo unos ingresos por la actividad hotelera entre el 1 de enero al 31 de marzo de este año, y esos ingresos se fueron de 10 millones. Em, Esa es mi base gravable. Por ejemplo, mi hotel yo como propietario del hotel tenía un vehículo para mis usos personales, pero tomé la determinación, por el motivo que haya sido, de vender ese vehículo. Allí obtuve un ingreso, pero ese ingreso no está ligado con mi actividad hotelera. Con eso quiero hacer referencia a que esos ingresos es directamente relacionados a la actividad. Si tienen unos ingresos por otros conceptos, no serían ingresos base de la contribución. Ahora, en mi ejemplo de mi hotel, esos 10 millones, le aplico la tarifa general, que es del 2,5 por mil. Aquí quiero detallar que la tarifa es del 2,5 por mil, no del 2,5%. Y esa diferencia, ese cero, es una diferencia significativa en presupuesto. Amplía, si fuera el 2,5%, sería 10 veces más grande la contribución. Y es el 2,5 por mil, significa que por cada millón de pesos que declare, debo pagar 2.500 pesos. En el caso de mi hotel, por mis actividades entre enero y marzo, debía haber cumplido, si lo cumplí oportunamente en abril, que ya vamos a ver las fechas, eh, la declaración y el pago de la contribución por un valor de 25.000 pesos. Ingresos de 10 millones, 25.000 pesos. Y así vamos haciendo la relación. Ingresos de 100 millones, 250.000 pesos. Así sucesivamente. Esa es la base general, perdón, y la tarifa general. Hay dos tarifas especiales. En este caso, sí no hay varias excepciones. Son las dos que vemos ahí abajo, y es de una excepción aplicable para las aerolíneas, que es de $1 por pasajero, y para los bares y restaurantes turísticos, que es de 1,5 por mil. Estas como las excepciones, pero en líneas generales, esa es la base general y la tarifa también general que tenemos de la contribución para fiscal. Listo. Ya ese era, en mi parecer, el apartado más grueso, el apartado más pesado de la explicación de la contribución para fiscal. Ya de aquí para allá son como los detalles de cómo cumplir esos apartados. Y es, ¿cuáles son las obligaciones de la contribución para fiscal? Aquí hay dos, hay más, eh, pero las dos principales son estas. Y la primera es liquidar o declarar. ¿Qué es liquidar o declarar en general? La contribución para fiscal, pero también cualquier impuesto, cualquier tasa, con el mecanismo que establezca la administración correspondiente, y es básicamente diligenciar y presentar un formato. El formato que te tenga la entidad correspondiente, que es la Secretaría de Hacienda, que es la DIAN, o en este caso, diligenciar, firmar y presentar el formulario de liquidación de la contribución para fiscal, como bajo el mecanismo que tiene Fontur. ¿Cuál es? Ya lo vamos a ver en el siguiente apartado.
Segundo paso, pagar. Pagar es cancelar el monto total de contribución, intereses y sanciones que se obtuvo en el proceso de liquidación. ¿Por qué son dos pasos? Porque no está solamente unificado o porque son independientes. Y es porque son dos obligaciones diferentes. Y es una cosa yo contarles, decirles, señores Fontur, estos fueron mis ingresos y otra situación fue, es pagar. Incluso yo le puedo contar y yo estoy en la obligación de contarles, señores Fontur, mi hotel estuvo en reparaciones durante este trimestre. No a ese nivel de detalles, le cuento solamente cuántos ingresos obtuve, pero pues motivo de que estuvo en reparaciones mi hotel, no, pero entonces mis ingresos por mi actividad turística fueron cero. Y allí aplica las fórmulas del 2,5 por mil y todas las demás fórmulas, y es básicamente sobre cualquier base de cero, el valor a pagar es cero. Motivo por el cual, si estoy en la obligación, si no obtuve ingresos, si tengo un apartamento y me fui al extranjero y no operó durante un trimestre o varios trimestres, ¿tengo la obligación de liquidar y declarar? Sí. ¿Tengo la obligación de pagar? No. Y también, si obtuve unos ingresos bajitos, operé, pero mis ingresos fueron bajitos, y en los cálculos me termina dando el aproximado a cero, tampoco. Pero siempre debo liquidar y declarar. Esas son las dos obligaciones de la contribución para fiscal que se deben cumplir en cierto periodo. La contribución para fiscal es trimestral. Entonces, va uno como prestador de servicios turísticos o como beneficiario del sector turístico, debe ir mirando cada trimestre correspondiente, las fechas de vencimiento que se encuentran en la página web. Ya a continuación les muestro dónde pueden encontrar esas fechas. En este caso tienen a la vista el calendario aplicable para este año, el término de presentación y pago oportuno es dentro de los 20 días hábiles finalizados el trimestre. Es decir, el trimestre 1 de 2025 va entre las actividades que ocurrieron entre el 1 de enero y 31 de marzo. Desde el primero, incluyendo el 1 de abril, tengo 20 días hábiles para presentar y pagar oportunamente. Nosotros, pues, con el fin de facilitar todo el proceso, con el fin de ser un apoyo para la ejecución de esas obligaciones, siempre publicamos en nuestra página web el calendario. Y allí está el calendario que el primer trimestre debía haberlo cumplido el 30 de abril. El segundo trimestre tengo la obligación de cumplirlo hasta el 28 de julio oportunamente. Que si lo quiero cumplir ahorita, por ejemplo, en este momento, a corte de 4 de junio, quiero cumplir con las obligaciones del segundo trimestre de la contribución. ¿Puedo? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque el segundo trimestre no se ha cumplido totalmente. Solamente se puede cumplir con las obligaciones ya cuando se hayan causado. Es decir, segundo trimestre solamente lo puedo hacer de manera oportuna entre el 1 de julio y el 28 de ese mismo mes. ¿Qué ocurre si no lo cumplo a tiempo? Se me causan unos intereses moratorios y son aplicables las sanciones establecidas en el Estatuto Tributario Nacional. Allí a detallarles como que al igual que el valor de la contribución tiene un cierto grado de proporcionalidad, es decir, si yo obtuve 1.000.000 de pesos, mi valor de contribución es 2.500 pesos, los intereses también corren sobre el valor de 2.500 pesos o el valor de 25.000 pesos. Y las sanciones también están relacionadas con esa base. Con eso quiero decirles que pues, cuando vean intereses moratorios, si sus ingresos son bajos, no se afanen tanto, no se preocupen tanto por esa situación, aunque sí la recomendación siempre cumplan con la contribución, cumplan con las obligaciones derivadas de esto. Esas son las dos consecuencias de no cumplir de manera oportuna y pues Fontur está pendiente del cumplimiento de esas obligaciones, ya sea pues enviando recordatorios, enviando invitaciones o adelantando pues las funciones de administración que le fue conferida por la norma.
Tres, la plataforma de liquidación y pago para fiscal. Em, es la plataforma mediante la cual ustedes pueden cumplir las obligaciones de la contribución para fiscal. Todo el proceso se puede hacer en línea, se puede hacer de manera inmediata, a cualquier hora, en cualquier momento. Y el primer elemento para que darles a conocer es dónde se encuentra esa plataforma y es a través de su navegador predilecto, ingresan a la página web de Fontur o escriben Fontur en su navegador. Ahí les sale la primera opción, la página web de Fontur, que es www.fontur.com.co, y allí verán en la primera opción dice liquidación y pago para fiscal. Después verán una pantallita que es como esta que estoy mostrando en la diapositiva. En esa pantalla, si ustedes son usuarios por primera vez, e incluso si ustedes tienen alguna dificultad, mi primera recomendación es allí verán un botón que dice tutorial. Ese tutorial los remitirá a un video en YouTube en el cual les hará a ustedes el acompañamiento paso a paso de cómo hacer los distintos procesos de la plataforma, que en líneas generales es registrarse, que después de registrarse es inscribir sus establecimientos dentro de la plataforma, solamente contarles a Fontur, señores Fontur, tengo estos establecimientos, y ya después les dice, les da la opción para presentar la liquidación, la presentan, la firman y la pagan. Em, ese video de tutorial es importante. Igual desde el fondo consideramos que la plataforma es bastante intuitiva y busca ir de la mano con ustedes para el desarrollo de la liquidación y el pago. Em, Algunas recomendaciones que me gustaría darles sobre el proceso de registro y en general la información de la plataforma de liquidación y pago. Y es la primera de ellas, la plataforma les va a solicitar al momento de su registro que carguen su registro único, su root. Al momento de cargue de ese root, para que no tengan dificultades, carguen ese root sin contraseña en PDF y directamente como sale de la plataforma de la DIAN, del Muisca, porque hemos tenido, o bueno, porque nuestra plataforma hace la lectura de los diferentes campos que tiene ese root y como ya está predeterminado por la DIAN ese formato, si ustedes lo llegan a cargar en un formato imagen o modifican de alguna manera el formato, nuestra plataforma no hace la lectura de esos campos, motivo por el cual pues no le permite el cargue. Igualmente, aquí hay un apartado para seguir las instrucciones, dando clic aquí, en que les indica cómo descargar ese root y también les da una serie de sugerencias cómo quitar esa contraseña en el formato root, por si tienen alguna dificultad al respecto. Segundo elemento que les quisiera comentar, así como recomendación importante, es el correo electrónico que ingresen aquí. A este correo electrónico les va a llegar las claves dinámicas. Las claves dinámicas son de dígitos, 6 dígitos en nuestro caso, alfanuméricos, que les permitirá firmar de manera electrónica las declaraciones de la contribución para fiscal. Eso, piénsenlo como el banco, piénsenlo muy parecido a la DIAN. En el caso de la DIAN tiene 2 claves al momento de la firma. En realidad tiene 3 claves, el de ingreso, el de la clave dinámica y la clave de firma. Nosotros solamente tenemos la clave de ingreso y la clave dinámica al momento de firmar. Entonces, a este correo electrónico que ustedes vayan a colocar aquí, les va a llegar su clave dinámica. Si llegan, y entonces mi recomendación es que tengan cuidado al momento de diligenciar el correo electrónico, porque si diligencian una letra mal, por ejemplo, acá pongo Contour, no les va a llegar nunca la clave. Y pues puede afectar en el proceso. Si ustedes, por ejemplo, tienen
su usuario y contraseña ya están registrados, pero no recuerdan la contraseña e incluso tienen el correo electrónico antiguo, un correo electrónico al cual no tienen acceso a la fecha, nos pueden presentar una solicitud que ya a continuación les digo cómo hacerlo. Recomendación entonces, aquí tengan cuidado el momento de diligenciar el correo electrónico y en el apartado de contraseña, aquí hay una serie de instrucciones que no incluya, por ejemplo, unos caracteres especiales y que incluya mínimo una cantidad de caracteres. Aquí, entonces, tengan en cuenta estas consideraciones porque a veces hemos tenido solicitudes por parte de personas que nos dicen, pero si mi contraseña tiene arroba y yo siempre pongo el arroba porque no me está dejando entrar. Allí, importante que tengan en consideración estas sugerencias que trae la plataforma al momento de registro. Siguiente paso, como les decía, acá está el botón tutorial. Aquí todo lo que estoy hablando en líneas generales lo encontrarán. Caso de que olviden su contraseña, acá está un espacio de recordatorio. Y esta en líneas generales es la plataforma al momento de acceso, que el siguiente paso es ingresar al módulo de establecimientos y contarles, este sería el espacio donde ustedes nos dicen, señores Fontour, tengo un establecimiento que nuevamente voy a ir al caso de un hotel, que es un hotel. Entonces les crean aquí y le dicen, bueno, tengo un hotel que la categoría es de hotel y el número de RNT es el siguiente. Tengan cuidado al diligenciamiento, al momento de diligenciar este RNT, porque una vez ustedes lo diligencian, nosotros bloqueamos, la plataforma bloquea este campo. Y si llegan a tener algún error en el número de RNT, nos tienen que presentar una solicitud. Ya a continuación, más adelante, les muestro el espacio. Matrícula mercantil del establecimiento la pondrían aquí. Y aquí la fecha de matrícula o RNT, la que sea primero, para el periodo correspondiente. Aquí voy a coger una de referencia, 11 de junio de 2021. La dirección de donde está el hotel, el teléfono, el país donde está ubicado, el departamento y la ciudad. Eso sería como uno de el primer o el segundo paso después de registrarse. Yo aquí pues ya tengo algunos creados, entonces no voy a hacer la creación de otro, pero sí voy a seguir con el tercer paso en líneas generales, que es ir al apartado de liquidación. Y es, listo, ya me inscribí en la plataforma, siguiente paso, ya inscribí mi establecimiento, siguiente paso, ¿cómo presento una liquidación? Voy al módulo de liquidaciones, digo nuevo liquidación, y aquí me va a preguntar cuál liquidación va a presentar. Voy a decir que esta de 2025-1. Allí la plataforma me va a hacer una única pregunta y es sobre su establecimiento, ¿cuál es su base gravable? Y aquí tengo dos establecimientos de prueba, una vivienda y un hotel. Y entonces, ¿cuáles fueron sus ingresos? En una 1 millón y en otra 5 millones. ¿Cuáles fueron sus ingresos del primer trimestre? Después le doy calcular y la plataforma hace el ejercicio de cálculo por su cuenta del valor. Acá hay un espacio para seleccionar sanciones. ¿Qué son estas sanciones? Son las sanciones del estatuto. Acá hay un documento de ayuda para seleccionar la sanción específicamente, que da las instrucciones o da lineamientos de cómo son estas sanciones, pero pues sí a mencionar que la obligación está a cargo pues de uno tiene el derecho de elegir cualquiera, yo puedo elegir sin sanciones, otras sanciones, y por parte de Fontur está en su deber vigilar que se haya seleccionado la sanción correcta. Entonces, cuando vayan a seleccionar, les recomendaría mirar este instructivo. En este caso,
mi declaración venció el 30 de abril, es decir, es tardía, es decir, es extemporánea, por lo cual, pues en este caso va a seleccionar la opción extemporaneidad. Como van a poder ver a continuación, la sanción de extemporaneidad se calcula sobre el valor de contribución, motivo por el cual el valor de la sanción, verán, es bajito, que es de 1.000 pesos. Y aquí está lo que tengo que pagar por el momento, 15.000 pesos. Después va el siguiente paso, que dice firmar y presentar. Si ustedes no seleccionan aquí en sanción, no les va a salir el botón de firmar y presentar. ¿Qué después sigue? Y es el apartado de la solicitud de la clave. Allí, para comentarles sobre este apartado de la solicitud de la clave, es, como les dije, viene una clave dinámica de 6 dígitos a su correo en que les dice, vamos a firmar esta declaración. Aquí ya tengo un ejemplo. Y esa se firma completamente electrónica, por lo cual lo pueden hacer a cualquier hora del día. Tiene un campo específico para las sanciones y en caso también de, como les dije, de no haber obtenido ingresos, tiene que presentar su liquidación en cero. Hay un segundo momento que es el momento de pagar. Cuando llegue el momento de pagar en la selección de la plataforma, ustedes les preguntarán cuándo va a pagar. Allí solamente podrán seleccionar una fecha del mes que está en curso y seleccionan la fecha en que van a realizar el pago. Hay dos formas de pago principalmente, que es de manera electrónica a través de la pasarela de pagos PCE o de manera presencial mediante Banco Agrario o Banco de Bogotá. Allí ustedes pues no requieren firmar este documento porque pues ya la firma la hicieron en el otro, la firma la hicieron electrónica. Si lo van a hacer en banco deben llevar 2 copias, debe ser completamente legible y con eso ya cumplirían las dos principales obligaciones de la contribución para fiscal. Importante, que si ya presenté, ya pagué, ¿le tengo que enviar una solicitud a Fontur diciéndole esa situación? No, no se requiere enviar esa solicitud. Cuando usted ya realiza la presentación en la plataforma, ya se actualiza de manera automática. Y el pago, si ustedes lo realizan por PCE, se actualiza de manera automática, bueno, en los tiempos de PCE, que pueden tomar pocos segundos o en realidad, PC muy pocas veces se demora más de unos minutos. O si lo hacen de manera presencial, ustedes verán actualizado el pago al día hábil siguiente. Motivo por el cual nosotros desde Fontur ya recibimos de manera automática esa actualización de información. Listo, así es que se cumplen como las obligaciones con nosotros. Así, en líneas generales, son las cosas con Fontur. Nuestro pensamiento es intentar dar las mayores herramientas para el cumplimiento de las obligaciones, las mayores ayudas. Y para tal efecto, quería comentarles que durante un tiempo estuvo vigente la exención dispuesta en el artículo 304 del Plan Nacional de Desarrollo del presente gobierno, que es la Ley 2294 de 2023. ¿Qué decía ese Plan Nacional de Desarrollo? Decía que para quienes a 30 de junio de 2023 inscriban un establecimiento de actividad grabado por la contribución o cuenten con RNT activo a esa fecha y además su establecimiento esté ubicado en un municipio de hasta 200.000 habitantes o un municipio PEDET de los programas de desarrollo con enfoque territorial, estaban cobijados por una exención y es que no requerían presentar ni pagar sus liquidaciones o declaraciones privadas. Y ese beneficio, por eso digo que recientemente dejó aplicar, aplicó entre los trimestres 3 y 4 de 2023 y todos los trimestres de 2024. Esa exención aplicó de manera, digamos, buscamos que fuera lo más automática posible, por lo cual nuestra plataforma bloqueó la posibilidad de presentar la declaración si alguien estaba completamente cobijada. Y
ese fue el beneficio que aplicó. Ya ahorita, todos nuestros aportantes, como lo vimos al inicio, todos los prestadores de servicios turísticos, a excepción de los guías de turismo, y todos los beneficiarios del sector turístico, están obligados a realizar la presentación y pago de la contribución para fiscal, sin excepción. Que si obtuve grandes ingresos, estoy obligado. Que si obtuve muy poquito ingreso, estoy obligado. O que incluso no operé, estoy obligado a declarar. En este caso, no generaría un valor a pagar. ¿Cómo sé si estuve cobijado por la exención? Entonces, nuevamente voy a la página web de Fontur y aprovecho la situación pues para darles un pequeño recorrido al apartado de contribución para fiscal de la página web. Aquí tienen en el desplegable contribución para fiscal y tienen distintos campos. Tienen el módulo de contáctenos, del cual ya les voy a hablar. Tienen la normativa de la contribución, todo esto que les hablé de la ley 300, de la ley 1101, del decreto 1074 de 2015, de la ley 2068, lo tienen aquí. La información general de la contribución. Entonces, quiero saber cuál es mi base gravable. Quiero saber cuál es mi base gravable especial, porque soy alguno de los que está en las situaciones especiales. Aquí está. Aquí también tenemos un espacio para la plataforma. Tenemos fechas de presentación y pago, y aquí era donde les decía, en este apartado siempre cargamos la información de fechas de presentación y pago. Todos los años la actualizamos y no borramos las antiguas. Entonces, ustedes también pueden verificar cuándo se me venció el del año 2023, cuándo tenía que presentar 2023. Ahí está. Tenemos un espacio para explicar la causación de intereses moratorios, cómo se calculan, cuál es la manera técnica, según el estatuto tributario, de calcularla. Tenemos un módulo, bueno, un apartado de instructivos de la plataforma, al igual que el tutorial que les mostré, el apartado de tutorial de ese video que les hacía mención. Aquí tienen una serie de instructivos, ya son varios, para distintas actividades. Entonces tienen un instructivo en PDF para la plataforma, tienen un instructivo para las correcciones en caso de que requieran hacer una corrección de una declaración. El video tanto de la plataforma como de correcciones lo tienen en ese apartado. Antes de ir a la exención, quiero ir, aquí están las preguntas frecuentes. Aquí tenemos un apartado donde todos nuestros aportantes pues pueden consultar las preguntas que habitualmente consultan. Aquí intentamos alojarlas para que sean resueltas. Y por último tenemos, bueno, la exención, aquí, están los requisitos. Y aquí, diligenciando, pueden consultar directamente con su número de RNT si están beneficiados por la exención o no. Aquí tengo un número ejemplo al azar y dice, por ejemplo, este RNT no se encuentra listado para la exención. Si lo estuviera, pues lo diría. Listo. Por último, para este apartado, quiero mencionarles nuestro canal de Contáctenos, que se encuentra aquí, y nuestras líneas de contacto. En primer lugar, están las líneas telefónicas en Bogotá y línea celular. Si ustedes están haciendo algún proceso, mi sugerencia sería siempre acudir a estas líneas primero, porque son quienes atienden en directo, directamente su consulta. Si por algún motivo ya no sea una consulta que pueda ser atendida telefónicamente o propiamente por teléfono, les dicen no, presenten su solicitud, la pueden hacer a través del canal de contacto contribución para fiscal, y dentro de los términos establecidos pues por la norma, podrán ser atendida la solicitud en los diferentes campos. Y eso sería todo, los aspectos generales de la contribución para fiscal. Finalmente, dando nuevamente las gracias a ustedes por escucharme y agradeciendo nuevamente la invitación. Muchas gracias. Gracias, Sebastián, por la explicación que nos acabas de dar. Abrimos entonces el espacio para preguntas. Tenemos la mano levantada de Solange. Adelante, Solange. Buenos días.
¿Me escuchan? Sí, ahí te escuchamos perfecto. Bueno, si no estoy mal, en el artículo 37 de la ley 2068 del 2020 establece cuál es la base de contribución para las agencias operadoras de turismo perceptivo y mayoristas, que se entiende por ingresos operacionales, el valor que quede una vez se hayan deducido los pagos a proveedores turísticos. Me gustaría que hiciera un poco más de énfasis en ese tema, nos explicara bien cómo se detalla ese pago a proveedores turísticos y que nos quede súper claro esa base, porque creo que parte de esta capacitación de que estamos haciendo el día de hoy precisamente es para aclarar este tema, ¿sí? Entonces, nosotros precisamente pues tenemos esas inquietudes, es una situación que vivimos actualmente y que quisiéramos tener muy claro cómo se depura. Te agradezco eso, Sebastián. Y por otro lado, bueno, hacer unas apreciaciones respecto a los cambios que hubo con respecto a la firma, que sí efectivamente hay una clave dinámica, pero pues esa clave dinámica dura muy poco tiempo, entonces si la persona que recibe la clave no está activa, entonces toca volver a solicitar y bueno, ese tema es un poquito ahí como engorroso, pero pues me imagino que es parte de todo el proceso de la plataforma. No sé si pudieran cambiar un poco la dinámica en cuanto a eso. Sobre todo, pues me gustaría, pues obviamente que me explicaras la base de la contribución. Perfecto, muchísimas gracias por tu inquietud. Voy a resolver primero el de la clave dinámica y luego voy con la otra. Sobre la clave dinámica, recibo tu comentario y pues lo conversaremos ya aquí tanto en la dirección como con la oficina de tecnología y nuestro proveedor para revisar lo correspondiente a la clave dinámica. Ahora sí, sobre la base gravable. Y es, las agencias de viajes tienen una base gravable especial. Está en el artículo 35 de la ley 2068. Voy a permitirme compartir en el chat de esta reunión para mencionarles pues a todos a cuál artículo o en el numeral específico al que hago referencia. No copié todo el artículo, solamente el numeral, que básicamente dice, para los sujetos pasivos cuya remuneración principal consista en una comisión o porcentaje de las ventas, se entenderá por ingresos operacionales el valor de las comisiones percibidas. En el caso de las agencias operadoras de turismo receptivo y mayoristas, se entenderá por ingresos operacionales el que quede una vez deducidos los pagos a proveedores turísticos. Como tal, la interpretación que tenemos desde la Dirección de Contribución para Fiscal sobre pagos de proveedores turísticos son aquellos que tengan conexidad con propiamente la actividad de agencia de viajes o de la agencia correspondiente. Entonces, si tienen un grado de conexidad, lo consideramos directamente proveedor. Si turístico, si no tiene conexidad con la actividad, ahí sí lo consideramos que no hace parte de ese mecanismo de depuración. Sin embargo, pues ya lo que hemos visto es que nos ha tocado entrar uno a uno a la práctica, empezar a detallar cuál es el concepto de esa conexidad. Entonces, pues ese es el concepto técnico que tenemos, que es conexidad con la actividad de agencia. Y ya al detalle tocaría ir a revisar la correspondiente agencia, el correspondiente prestador, para mirar si eso es que proveedor o no. Sebastián, cuando tú dices conexividad, ¿a qué haces referencia con ese tema? Porque digamos que nosotros en un grupo normal, digamos que se utilizan o se incurren en muchos gastos que para nosotros como agencia tendrían esa conexividad, ¿cierto? Conexidad desde lo máximo a lo más mínimo. Es decir, si yo incurro en hoteles, en restaurantes, como en una degustación, no sé, una utilización de un gasto mínimo, pues hace parte de todo ese proceso de ingresos que yo estoy generando en esa actividad que realizo con un grupo turístico. Entonces, en esa parte nos queda muy vaga la definición,
porque pues yo podría defender mi situación y puedo decir, mira, esto es gasto de este grupito, porque no me lo tienen en cuenta. ¿Cómo hacemos nosotros para determinar eso? Porque es que podemos estar incurriendo en sanciones, porque pues Fontur de pronto no va a aceptar una base, porque para Fontur esa base no es, que porque no es flexible, bueno, en fin. ¿Cómo hacemos nosotros? ¿Cuál sería mi base para yo poder sustentar que estoy definiendo bien mi base para fiscal? Gracias también por la ampliación a la pregunta. Y es, si bien es un concepto algo ambiguo y algo amplio, también creo que en cierta manera es positivo que tenga esa amplitud o esa ambigüedad, porque es directamente lo que esté relacionado con la actividad de la agencia de viajes. Entonces, lo que tú mencionabas de, por ejemplo, hoteles, aerolíneas, es muy conexo con la actividad de agencia de viajes. Si tienes una situación específica, por ejemplo, de alguno que tengas la duda, nos puedes elevar la consulta a PQR y con gusto pues nosotros te decimos en el marco pues de nuestro entendimiento y de nuestras capacidades como nuestras consideraciones sobre este, y es, ustedes consideran que tengo este proveedor en el que me pide tal, voy a poner un ejemplo, papelería. ¿Ustedes consideran que ese está incluido dentro de proveedores turísticos o no? Y allí por escrito te hacemos el análisis y te decimos, consideramos en líneas generales que sí, consideramos que en líneas generales que no, por tales o tales motivos. Entonces, es así, es como la aclaración a la pregunta que me hiciste. De Tresor también tienes otra pregunta. Sí, gracias Jamie. Sebastián, pues es precisamente en complemento con eso y pues a todos los compañeros de Acotur que nos están escuchando, porque realmente, pues siendo hotelera, formada en la carrera de turismo, consultora también en el tema, Sebastián, es muy importante esto. ¿Por qué? Porque nosotros como operadores de turismo, ¿cierto? Como agencias de viajes, nosotros creamos unos paquetes que constan entre 8, 10, 12, 15 días recorriendo el territorio colombiano. El territorio colombiano a nivel nacional por todas las regiones, ¿cierto? Creo que es el caso también de muchos de mis compañeros que nos están escuchando. En ese orden de ideas, por cada circuito que nosotros realizamos, mínimo estamos moviendo 120 proveedores por cada circuito que estamos moviendo. Quiere decir que hay 120 proveedores que trabajan en pro de la ejecución de ese circuito turístico, ¿cierto? Entonces, lo que plantea Solange es muy válido y es algo primordial que esta reunión se quiere dejar y que nos puedan complementar ustedes por escrito y nos hagan llegar la respuesta a través de Acotur para que así sea difundida entre todos los asociados. Y es que de esos prestadores de servicio turístico, hay muchos que, por ejemplo, al señor del aguacate es una experiencia que estamos creando y que le estamos dando al turista como tal. Hay prestadores de servicio turístico que vamos a un taller de arcilla, vamos a ver directamente a proveedores locales dentro de turismo comunitario, ¿cierto? Y todas estas acciones o todos estos pagos son directamente relacionados con la operación de un circuito turístico. Como la norma y como la base que ustedes nos dan no está, como tú has dicho, concepto ambiguo y amplio, no nos determina al pasarles nosotros los gastos que van totalmente en relación con el circuito, no nos da una base, porque ustedes después nos dicen, no, pero es que están teniendo gastos que no son relacionados con el turismo. Entonces, volvemos al mismo punto, ¿cierto? El impasse es, ¿cuáles son esos gastos o cuáles son esos proveedores que para ustedes sí son de turismo y cuáles no? Porque para nosotros, los que construimos estos circuitos, todo lo que les ponemos dentro son directamente relacionados con la ejecución de un viaje, ¿cierto? Todo, sean degustaciones, sean experiencias de algún taller, sean sitios turísticos, todo lo que sea realmente englobado dentro de la actividad. Y hasta donde sé, a nivel mundial, todos los gastos que estén totalmente en relación con el turismo son deducibles
de la norma, es decir, ingresos menos gastos operacionales, sobre lo que quede te pago la contribución. Eso es digamos que la base general, ¿cierto? Pero sí quedamos un poco maniatados al no tener claramente ese concepto. Gracias también por tu pregunta. Sí, es un poco la respuesta parecida a la de Solange y es, entiendo cómo es esa percepción de amplitud y de ambigüedad de la norma, si hay un grado de ambigüedad normativa, y es, creo que la solución directamente a esa ambigüedad, igual vamos a revisar desde el equipo interno de la Dirección de Contribución esa situación, qué actividades o qué labores podemos ejercer nosotros, pero una de ellas es que ahí sí pediría su amable colaboración de todos los presentes y de quien tenga esa solicitud, y es directamente que nos la presente sobre la situación que ocurre. Y es, si nos la presenta, por ejemplo, en sentido amplio, y es, hay una ambigüedad normativa, dígame, las características, podemos mencionar una serie de características como la acabo de realizar, pero también se puede ir detallando el concepto mediante situaciones de ejemplo, a través de las cuales hay unas núcleos, tal vez, en las que posiblemente no se tenga mucha duda. Por ejemplo, en la relación de hotelero. Diría que no hay mucha duda en los presentes, tanto ustedes como nosotros, que ese consiste en un pago a proveedor turístico. Ahí puede haber duda en el que acabas de decir, en el del señor de los aguacates, por ejemplo. La colaboración que, pues, si ustedes gustan, me gustaría pedir es que nos eleven esa serie de consultas. Igual nosotros vamos a revisar internamente también. ¿Qué podemos hacer para referenciar más ese marco de esa base gravable en específico sobre ese concepto? Eso podría resolverte en este momento. Gracias, Sebastián. De todas maneras, siempre hay que tener en cuenta es que nuestro itinerario turístico, el que vendemos al cliente, detalla cada una de esas actividades. Es decir, si hay una degustación de aguacate, si hay una degustación de buñuelo, si hay una degustación de arepa, todos esos detalles se especifican dentro del contrato de viaje, por ende tiene una relación directa con la operatividad de nuestro circuito. Sería algo como que puedo poner sobre la mesa para aportarles a ustedes en Fontour, de analizarlo, de por qué este tipo de actividades deben ser deducidas y válidas dentro de esos conceptos. Gracias. Súper, y antes de darle paso a Jamie nuevamente, gracias por tu explicación, tanto a ti como a Solange, porque esta permite hacer como una interacción más bilateral y que podamos escuchar qué es lo que ocurre propiamente en la operación turística. Entonces, por ejemplo, este detalle que acabas de mencionar para mí es valioso para tenerlo en cuenta en el análisis que vamos a realizar. Tanto si ustedes nos presentan una solicitud, e igual nosotros también vamos a hacer el análisis correspondiente, y es para incluirlo dentro de la suma, y es porque en abstracto, en ciertas situaciones, pueden verse lejanas al sector turístico, como, digamos, la venta de un buñuelo en abstracto, muy en abstracto se puede ver lejana, pero a través de esa experiencia que tú me estás contando, es donde puede estar conectado el sector turístico. Motivo por el cual quiero agradecerte tu participación a ti y a Solange por brindarme este ampliación a ese concepto. Y de mi parte, pues nada, decirte lo que acabo de mencionar, y es, vamos a revisar nosotros ese concepto, y pues vamos a trabajar de manera mancomunada para detallar las características de este. Muchísimas gracias, Sebastián. Y tenemos una pregunta de Yuldor. Adelante. Pues más que una pregunta, también es un tema de una apreciación en cuanto a hacemos la reducción frente al paquete turismo y lo que va relacionado directamente a los costos, porque también hay que tener en cuenta si ese proveedor que estamos utilizando es turístico, es decir, cuenta con un RNT vigente que nos sirva dentro de la deducción para poder hacer el descuento. Pues es una apreciación pequeña.
para tener en cuenta también cuando lo hacemos, porque muchas veces Fontur sí, no va ligado a los costos, no está ligado a la relación turística, pero listo, ese proveedor que estamos usando cuenta con un RNT vigente, porque si no cuenta con él y no está catalogado como un proveedor que ofrece servicios turísticos, pues obviamente no lo podríamos contar dentro de esa deducción. Así lo tengamos dentro de nuestra oferta comercial. Sí, incluso hemos tenido algunos elementos donde em, se han, por ejemplo, relacionado em, proveedores turísticos que por su naturaleza tenían que tener RNT, por ejemplo, hoteles, alojamientos, pero que no cuentan con ese registro cuando hacemos la revisión. Entonces, sí es importante la aclaración que acaba de hacer eh, el señor Luldor. Quería comentarles aquí respondiendo rápido preguntas que vi por el chat. Efectivamente, Juan Henao nos dijo que ayer hubo unas fallas en la plataforma. Quería comentarle que ya esas dificultades tecnológicas ya fueron solucionadas y ahorita se encuentra en pleno funcionamiento la plataforma. Y control interno, el grupo BDT, dice si la agencia durante el trimestre no tiene ingresos, debe hacer la liquidación en cero. La respuesta es sí. Y ahora sí, perdón. Dale, Jay. Muchísimas gracias, Sebastián. Y también tenemos una pregunta de Carolina. Adelante, Carolina. Hola, muy buenos días para todos. Primero, muchísimas gracias por este espacio y por esta información, es muy valiosa. Y por otro lado, ahora que mencionan el tema de los proveedores que no tienen RNT, en las regiones alejadas, que pues nos pasa a muchos de los empresarios Acotur. Yo, por ejemplo, trabajo en San Andrés y en Providencia y muchos de mis proveedores son parte de la comunidad, son gente de la comunidad, son guías que no tienen RNT, pero hacen un trabajo comunitario y están directamente ligados a poder brindar este tipo de experiencias que brindamos. En este caso, ¿cómo se sustenta pues que hacen parte de esa elaboración y de esa cadena de valor del producto turístico para poder descontarlo de esa base gravable? Gracias por tu pregunta. No te voy a dar propiamente la respuesta porque es en este momento, porque sí quiero analizar con mis compañeros, con en general toda la dirección, esta relación de aquellos que son prestadores de servicios turísticos y que no cuentan con RNT y también bajo la concepción, si la miro en abstracto, bajo ojos bogotanos, digo, debe contar con RNT, pero también hay una cierta consideración a ojos de ciertas regiones en donde hay ciertos criterios o menores niveles de formalización en el registro. Entonces, no te voy a dar una respuesta en este momento sobre esta consideración. Lo que sí es que voy a incluirlo dentro de los factores a analizar en nuestras consideraciones. Y es aquellas personas que, sobre todo los guías, lo hemos visto, que no tienen ese registro y especialmente pues teniendo en cuenta esas consideraciones sociales que pues están relacionadas con distintos sectores del país. Sí, eso es lo que opino sobre tu comentario. Mil gracias. Muchísimas gracias, Sebastián. Por el momento no tenemos más preguntas, así que agradecerles de antemano a todos por compartirnos y acompañarnos en este espacio, agradeciendo nuevamente a Sebastián por este espacio que nos brindó. Para los empresarios que se conectaron tarde a la reunión, recuerden que la grabación va a estar en el canal de YouTube de Acotur y también la vamos a compartir la próxima semana por el Aconews. Igualmente, en caso de tener dudas o inquietudes sobre este tema, nos pueden hacer la solicitud pues a Acotur y nosotros se la compartiremos a Sebastián para aclarar todas estas dudas que surgieron en esta conversación. Muchísimas gracias a todos y que tengan un muy feliz día. Dale, muchísimas gracias. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.